Una de las pocas empresas dedicadas a la elaboración de helado que se conserva desde hace casi un siglo es Helados Artesanos Revuelta. Un nombre estrechamente ligado a la historia de Llanes y con un profundo arraigo en este concejo al que en 1922 llegó desde tierras cántabras su fundador Lisardo Revuelta. Hoy son sus nietos los que se ocupan de un negocio familiar cuyas famosas camionetas blancas y verdes son una estampa imborrable del verano en el oriente de Asturias. Esta nueva generación conserva su estilo tradicional, pero sin renunciar a la innovación y a los nuevos proyectos de futuro. Lo de ir a comprar el helado al carrito sigue siendo una tradición y sobre todo los críos pequeños es realmente lo que es comprar el helado. Elaborar embutidos con métodos tradicionales, siguiendo las recetas de toda la vida, es lo que pretenden los propietarios de esta pequeña empresa situada en Bornazal, en Cangas de Narcea, que ha contado con el respaldo de las ayudas líder del Alto Narcea Muniellos para arrancar y poner en marcha el proyecto. Y luego, un poco, el producto que es nuestra seña de identidad es el chorizo de vaca, que es un chorizo de excelente calidad y menos conocido. Campoastur es una de las principales cooperativas agrarias de Asturias con una gran amplitud de servicios. Este mismo año ha puesto en marcha una nueva fábrica de producción de piensos ecológicos. La ayuda de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado ha sido fundamental para completar la inversión. Y ahora somos un total de 6.500 socios y tenemos pues eso, un montón de delegaciones repartidas en todo el territorio para dar todos estos servicios a los socios. Casi un siglo lleva la familia Revuelta elaborando helado en Llanes. La empresa fue fundada por Lisardo Revuelta, un barquillero de Cantabria que llegó a la villa en 1922. Hoy son sus nietos los que dirigen el negocio. Bueno, estamos en Posada de Llanes, en la nave que alberga el Obrador de Revuelta, que es nuestra empresa, una empresa de fabricación de helados artesanos que tiene ya casi 100 años de historia y que ahora mismo estamos trabajando la tercera generación de Revuelta. La empresa ocupa actualmente unas amplias y modernas instalaciones en el polígono industrial de Posada, donde han construido un nuevo obrador. Aquí, Alfonso, el maestro heladero de la familia, continúa la tradición de sus abuelos elaborando helados como hace casi 100 años. Bueno, aquí estamos en la recepción de materias primas. Aquí es donde nos llega la leche, turrón, chocolate, azúcar, todo tenemos aquí. Hay recepción diaria y hay recepción que es semanal. Tenemos aquí unos tanques en los que almacenamos la leche cuando nos la traen de Porrúa y aquí empieza el proceso. De aquí lo traspasamos aquí a la planta de pasteurización. Esta es la planta de pasteurización. Tenemos dos tinas en las que elaboramos. Son de 250 litros. Tenemos dos, ¿por qué? Porque se turnan. Mientras que una está calentando, la otra está haciendo el proceso de pasteurización, que va a través de una bomba. Este placas consigue que cuando esté la leche a 80 grados, sale a 4 grados. Ese es el proceso de pasteurización. Aquí es donde decidimos qué sabores vamos a hacer. Si vamos a hacer mantecado, chocolate, turrón, pues vamos seleccionando una tina de cada vez, de cada sabor. Una vez que está pasteurizado, sale por la tubería, lo canalizamos a las tinas de maduración. La maduración es un proceso que dura 12 horas. Desde el día que fabricamos hasta el día siguiente están estas tinas a 4 grados, manteniéndose a 4 grados, dando vueltas lentamente. Y después, al día siguiente, venimos y hacemos lo que es la elaboración, lo que es pasarlo ya de estado líquido a estado sólido. Para eso lo pasamos aquí a la máquina de mantecación, que es esta.
Es un freezer continuo, esto consigue pasar a hacer el helado 400 litros hora hace. Una vez que aquí es donde envasamos. Cuando sale de esta máquina, aquí hacemos el envasado. Una vez envasado, ya lo metemos en el abatidor de temperatura, que es... La presencia de sus famosas furgonetas en playas, paseos y pueblos es todo un símbolo que anuncia la llegada del buen tiempo. A diario estas camionetas de venta de helados se surten desde Posada con destino a diferentes enclaves veraniegos de la comarca. Bueno, aquí somos muy conocidos, entonces ya formamos parte un poco del verano y de las fiestas de Llanes y nada, nosotros llegamos y normalmente están ya los críos en las plazas con el dinero esperando y ahí llegan y bueno, tenemos una relación muy estrecha con ellos, nos esperan, ya vamos para las fiestas, ya bueno, es ya una tradición y sí, aunque ahora también, bueno, hay helados en todas partes y luego también nosotros los servimos en muchos restaurantes y en muchas tiendas. Lo de ir a comprar el helado al carrito sigue siendo una tradición y sobre todo los críos pequeños es realmente lo que es comprar el helado. Estamos en la playa del Sablón, la playa que está en el centro de Llanes. Aunque el concejo tiene 33 playas, esta es la playa de Llanes, de la villa de Llanes. Pues estoy vendiendo helados, patatas, chucherías, pipas, bebida. Pues la verdad que lo que más se vende es el helado de chocolate, que siempre triunfa. Pero bueno, la verdad que como hay tantos sabores, pues se vende un poco de todo. Aun tratándose de un negocio puramente tradicional, Revuelta ha sabido crecer e innovarse aprovechando las nuevas tendencias tecnológicas. Esta parte viene desde el 2013. Empezamos a salir de los mercados tradicionales que teníamos, de la venta al detalle, en las playas, en los diferentes puestos. Ahora, desde 2013, entonces nos dirigimos a los restaurantes, las tiendas gourmet, hoteles, colectividades y, por ejemplo, tiendas que quieran tener nuestros helados a la venta a ellos, al público. Para eso tuvimos que desarrollar pues, una nueva estrategia de captación de nuevos clientes, un comercial que soy yo y otro chico que trabaja con nosotros para buscar nuevos clientes en la zona de Asturias. A lo largo de estos años, y ya en manos de su tercera generación, Helados Artesanales Revuelta ha sabido aunar tradición y modernidad. Una de las decisiones más importantes fue la construcción de un obrador que se adaptase a los nuevos tiempos. Estas ayudas lo que nos permiten es realmente poder conseguir nuestro proyecto porque, claro, económicamente la inversión es mucha en un momento puntual y bueno, es difícil por la financiación y por las distintas épocas del año porque esto es una actividad que es muy temporal. Y aunque aún queda tiempo para una nueva sucesión en la empresa, pasar el testigo no solo no es fácil, sino que requiere de años de aprendizaje y experiencia. La cuarta generación de Lisardo Revuelta ya está empezando a incorporarse al negocio. Yo vengo a ver a mi padre desde bien pequeño para aprender sobre el negocio y voy a ir a un curso de elaboración de productos lácteos y a partir de ahí a Alicante a un título de maestro heladero. Le ayudo aprendo aparte y le ayudo a cómo se hacen los helados, a hacer helados y aprendo. Fresa, chocolate, nata, mantecado, leche merengada son algunos de los clásicos sabores de una de las empresas heladeras más antiguas en Asturias, que desde hace casi un siglo refresca los veranos del Oriente. Embutidos del Río, que así se denomina comercialmente, lleva un año de actividad en Bornazal, pequeña población situada poco más allá del Santuario del Acebo, en Cangas del Narcea. La idea consiste básicamente en producir y comercializar derivados de carne de vaca y de cerdo de esta zona alta y bien aireada. Nosotros aquí hacemos embutidos. Intentamos echar a andar una pequeña fábrica de embutidos, artesanos principalmente. Eligieron para ello la casa familiar, en la que desde siempre se practicaba la matanza del cerdo en la época que correspondía. Cuando estábamos pensando en dónde poner la empresa, la pequeña fábrica, pues la verdad es que no tuvimos muchas dudas, pues teníamos esta casa que es donde antiguamente, al lado de nuestros padres, hicimos siempre la matanza. Y además, por situación, por altitud y meteorología, es el sitio más apropiado para que el embutido y el secado sea lo más natural y artesano posible.
Ahora las instalaciones son estrictamente profesionales, pero sin perder sus raíces artesanas y tradicionales. La producción cumple escrupulosamente toda la legislación en materia de higiene y sanidad. Bueno, esta es la zona de producción. Aquí es donde antiguamente hacíamos la matanza, en esta casa. Entonces lo que se hizo aquí fue un poco acondicionar el local siguiendo las normas estrictas higiénico-sanitarias. Con todo ello lo que hicimos fue panelar las paredes, compramos las mesas de acero inoxidable, pusimos las cámaras, que son muy importantes para no romper la cadena del frío. Esta es la cámara de recepción de materia prima, esta es la de adobo y esta es la del salado. Luego, con toda esta maquinaria, lo que intentamos hacer es agilizar un poco el proceso y requerir menos ayuda personal. Bueno, aquí llega la materia prima, entonces lo que hacemos es picarla, adobarla, embutimos y después ya pasa a la zona de ahumado. Ahí está durante 2 o 3 días, que por a la zona de ahumado, pues es esta, pasamos por aquí. Bueno, esta es la zona de ahumado, ahora hay poco producto. Aquí está durante 2 o 3 días ahumando. El ahumado es de forma natural, con maderas sin tratar. Después lo tenemos aquí, que es la zona de secado, y aquí está ya aproximadamente 1 mes. Depende todo del tiempo que haga. Después esta es la zona pues donde tratamos ya el producto ya para salir al mercado. Aquí lo envasamos o directamente lo sacamos al mercado. De momento elaboran chorizos, salchichones, cecinas y morcillas, que en algunos casos se presentan empaquetados para hacer la producción más atractiva al cliente. Esto es la cecina, esto es lomo, también hacemos chorizo de cerdo, salchichón, embuchado, hacemos chorizo de cocer, que aquí le llamamos, que junto a la morcilla y al tocino es lo que se usa, es el compango que se usa para hacer los potajes y las fabadas. Y luego, un poco, el producto que es nuestra seña de identidad es el chorizo de vaca, que es un chorizo de excelente calidad y menos conocido. Bueno, aquí solo fabricamos y vendemos principalmente en el restaurante que tenemos en la villa. Ahí es donde pusimos el punto de venta. Aquí, bueno, principalmente hacemos una producción pequeña porque básicamente lo que queremos es hacer un producto artesano. Bueno, nosotros le dimos bastante importancia al packaging. Queríamos darle la imagen que el producto se merece, con lo cual escogimos una imagen elegante e innovadora. Queríamos reflejar por fuera la calidad del producto que va dentro. Este es el chorizo de vaca. Este envase va un poco encaminado pues, a hacer un regalo, que ahora la gente suele, cuando va a visitar un nuevo lugar, pues suele llevar. Este también va encaminado un poco para los regalos. Este es un pack de fabada. Dentro va el chorizo de cocer, la morcilla, el tocino, junto con las fabas de la IGP. La clave del producto es sin duda su materia prima, es decir, los cerdos y las vacas de este entorno tan característico y singular que indiscutiblemente se aprecia en el producto final. Principalmente nosotros lo que buscamos es la calidad del producto. Entonces, lo que queremos aprovechar es la materia prima que tenemos aquí. Nosotros vivimos en una zona ganadera de montaña y tenemos un ganado vacuno productor de carne. Entonces nosotros para eso lo que hacemos es comprar la materia prima de los ganaderos de la zona. Pues así conocemos perfectamente cómo crían y alimentan sus ganados. Sabemos que los crían al aire libre en los pastos y pastizales. En una zona rural como esta, apenas hay actividades nuevas y diferentes, aparte de la producción agrícola o ganadera. Ideas nuevas son siempre bienvenidas para dar vida a estos pequeños pueblos. Bueno, un poco eso es lo que buscamos, mantenernos aquí y quizás a lo mejor así contribuimos a los ganaderos a que tengan otra manera de comercializar su ganado. Las ayudas del CEDER Alto Narcea Muniellos han sido el impulso final que necesitaron sus promotores para instalarse aquí y emprender este negocio. Sí, claro, las ayudas fueron muy importantes porque posiblemente sin tener esa ayuda no nos hubiéramos arriesgado a llevar aquí
este proyecto. Además de la ayuda económica, la ayuda para la formalización de papeles, el trato personal con el grupo que está en la oficina del Alto Narcea Muniellos, que ellos siempre nos asesoraron y nos guiaron en todo este proyecto. El matrimonio ha apostado claramente por el lugar en el que nacieron y vivieron sus padres. Los dos proceden del concejo de Cangas de Narcea y su deseo es seguir viviendo y trabajando en su tierra. Desde hace años explotan con otros socios un restaurante en la capital del concejo en el que también venden los embutidos que elaboran en alta montaña. Sí, bueno, aquí este restaurante familiar, yo soy uno de los propietarios. Aquí es donde degustamos, damos a degustar nuestros embutidos y nuestra carne. Y también tenemos un punto de venta en él donde la gente puede disponer de ellos. A partir de una actividad profesional, la restauración, surgió la idea de profesionalizar una actividad muy arraigada al medio rural asturiano, la elaboración de los embutidos, producto en el que prima la calidad. Esta planta de Campo Astur, situada en Otur, en el concejo de Valdés, es la principal productora de piensos. Desde este año cuenta con un espacio específico para generar piensos ecológicos, cuya demanda ha ido creciendo entre el sector ganadero. Bueno, estamos en el occidente de Asturias, en Valdés, en Otur, en la sede central de Campo Astur. Campo Astur tiene 18 sedes repartidas por todo el occidente, por toda la región asturiana, y aquí tenemos muchas actividades enfocadas al medio rural, entre ellas la elaboración de piensos ecológicos. Hacemos, aparte de los piensos ecológicos, todos los suministros agrarios necesarios para las explotaciones. Tenemos también un supermercado de productos domésticos para todos nuestros socios y nuestros clientes, una gasolinera, un taller de automoción y pues tenemos las oficinas centrales y una seleccionadora de fava asturiana. Campo Astur es fruto de un proceso de integración cooperativa en Asturias, abierto a todas las cooperativas, y en la que al final 6 entidades formaron Campo Astur. Posteriormente se han ido incorporando otras 2 cooperativas en procesos de fusión y ahora somos un total de 6.500 socios y tenemos pues eso, un montón de delegaciones repartidas en todo el territorio para dar todos estos servicios a los socios. Esta planta es de nueva construcción y está claramente separada de la que produce pienso convencional. Lo principal en la producción ecológica es el utilizar materias primas procedentes de la agricultura ecológica, materias primas certificadas. Y el proceso comienza aquí, en la piquera de descarga, donde se recibe todo el material, los cereales ecológicos, que luego son almacenados en 13 silos de materias primas de gran dimensión y en otros 8 silos de correctores y de minerales. Tenemos nuestras fórmulas grabadas en el equipo informático y para realizarlas los ordenadores lo primero que hacen es dosificar en la báscula principal a través de los sinfines de los diferentes hilos cada componente y a partir de aquí, como en un proceso de mezcla de cualquier otro producto, pues una vez dosificado un ciclo sube a la parte superior de la fábrica para continuar con el proceso. La fábrica tiene estructura vertical para el menor consumo para el menor consumo eléctrico y para que los procesos vayan cayendo por gravedad. Una vez dosificada un ciclo de producción de 1.500 kilos, pues se sube a través de la mecanización de fábrica a la planta superior y luego ya va cayendo las materias primas al molino, a la mezcladora, se incorporan los correctores autorizados y cuando llega ya al final, al suelo, a la cota cero del edificio, digamos que el pienso ya está terminado en su versión en harina. Una vez que está en harina, se puede comercializar así o bien se puede darle otros tratamientos, por ejemplo, la granulación. Y para que se pueda hacer la granulación, el pienso a través de otro elevador en harina vuelve a subir aquí a la 6ª planta y va pasando por los mecanismos hacia la granuladora, que la veremos ahora dentro de un rato, y también se le puede dar opción de migajado del pienso. La fábrica tiene 2 corazones, uno es el molino y otro es la mezcladora. En el molino se molturan todas las materias primas, todos los cereales, tiene un control para adaptar el suministro de grano a su rendimiento y tiene también un control para regular la granulometría de la molienda. Eso se hace
bien por las cribas, empleando cribas de diferentes proporciones, de diferentes agujeros, y se hace también porque tiene un variador de velocidad, de forma que el eje puede girar a diferentes vueltas para hacer producto más fino o producto más grueso. Este, junto con la mezcladora, es el corazón principal de la fábrica. Aquí tenemos la mezcladora, el producto va cayendo y se junta todo el ciclo de 1,5 toneladas en esta tolva, que está en la parte superior, y cuando está ya el ciclo completo se abre y aquí, durante 3,5–4 minutos, realiza la mezcla. Una vez hecha la mezcla, hay una compuerta inferior y el producto cae en la tolva inferior, de forma que queda preparada nuevamente para hacer la mezcla siguiente, siendo así un proceso continuo para que la fábrica alcance el máximo de rendimiento. El pienso puede estar en harina, puede estar granulado o migajado. Para la granulación, recibimos en la tolva superior de la granuladora el pienso en harina. Se le da un tratamiento de vapor a través de este mezclador y luego va pasando a la prensa granuladora. La prensa granuladora tiene 2 o 3 rodillos en función de la marca que impulsan el pienso hacia la matriz, que es esta máquina que tenemos aquí. Y la matriz, con el girar de los rodillos, va sacando el producto granulado. Es una presentación muy habitual que demandan muchos tipos de ganado porque aprovechan mejor el producto y porque también la cocción previa que se realiza al pienso le proporciona una mayor calidad higiénica. Aunque la demanda del pienso convencional es mayor que la del ecológico, esta última está en fase de crecimiento. La producción de piensos ecológicos la preveemos este año en unas 7.000 toneladas. La mayoría están relacionadas con la producción de vacuno de leche, vacuno de carne y avicultura. En convencional venimos haciendo unas 70.000 toneladas al año y principalmente el consumo mayor en convencional es vacuno de leche y vacuno de carne. Campo Astur, aparte de prestar servicios, da empleo y es una referencia en el sector agroalimentario asturiano. Las ayudas públicas le han permitido un desarrollo mayor. Campo Astur tiene un empleo de 150 personas, un empleo directo en todas las sedes, que son 18 sedes, incluyendo también las personas que están fuera de la cooperativa, trabajando en muchos servicios como técnicos, maquinaria agrícola, sustituciones. Tiene también un empleo indirecto importante, camioneros, veterinarios, etcétera, muy importante, en torno a otras 60–70 personas. Y bueno, con todo ese empleo, la verdad que no es una plantilla, hay una actividad por trabajador muy importante. Las ayudas han sido muy importantes. Nosotros hemos recibido una subvención de la Consejería de Medio Rural, ahora de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de las líneas de industrias agroalimentarias. Y esa ayuda en un proyecto que es también a largo plazo, como el tema de ecológico, nos ha hecho posible el efectuar un proyecto que de contrario iba a ser muy difícil de amortizar, dado que, como digo, pues no es que sea una producción tan importante como las producciones tradicionales anteriores y cuesta amortizar. Va a ser amortizable más a largo plazo, por lo tanto la ayuda ha sido una ayuda muy importante para nosotros. Esta cooperativa surgió en 2012 por la fusión de otras que ya venían funcionando en el Principado. Ahora es la principal referencia de un sector muy diverso y con proyección de futuro. El campo asturiano sigue siendo un buen lugar para crecer y desarrollarse.